Llegó el momento de buscar la verdad. Este es el programa Levantando el Velo. El comentario, la opinión, Levantando el Velo. Los invitamos para que nos acompañen y juntos levantemos el velo. Sean bienvenidos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos que nos miran a través de estas cámaras de ¿Qué pasa en Mazatlán? El día de hoy damos gracias a Dios porque nos permite una vez más levantar el velo y empezar a tocar temas, algunos polémicos, en algunos estaremos dando respuestas a preguntas controversiales, y este programa lleva la única intención de hablar temas espirituales que sean de bendición para la iglesia, para salvar almas y para principalmente exaltar el nombre de Cristo. A Dios gracias por esta oportunidad. Empezamos una nueva etapa y esperamos que nos siga. Si los videos que usted esté viendo a través de redes sociales edifican su vida, le pedimos en el nombre de Jesús le dé like y lo comparta. De esta manera también usted estará evangelizando desde su casa. Arrancamos el programa el día de hoy dándole la bienvenida a mi compañero de milicia, a mi hermano Omar Flores. Hermano Omar, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, David. Es un gusto poder estar compartiendo en estos momentos, en este lugar, a través de este programa, el mensaje de la palabra de Dios, y un tema demasiado interesante, como es el título del programa, el nombre, Levantando el Velo. Pues vamos a levantar el velo de un tema que es de mucho interés para las personas, de mucha especulación también, y del cual hay que tener mucha delicadeza al estar hablando. No únicamente en esta ocasión, sino todos los temas que estemos tocando en este programa son de sumo interés para todas las personas en general. Así es, el día de hoy estamos agradecidos con Dios. En este primer día nos acompaña nuestro gran amigo Pastor Abraham Viera. Pastor, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias hermano David, gracias Omar, gracias por hacer esta invitación. Es un gusto estar en este programa Levantando el Velo. Es el primer programa que se hace de esta manera, y el día de hoy trataremos siempre de hacer las cosas únicamente para que nuestro Señor Jesucristo sea el que se lleve toda la gloria, porque Él es el único que lo merece. En esa tarde ya comentaron nuestros hermanos también sobre el tema que vamos a realizar. Lo vamos a tratar de hacer con todo el respeto necesario. No es nuestra intención de ninguna manera llevar a ofensa a alguien, sino que nuestra intención es únicamente, como dice también, como se llama el programa, levantar el velo. Así es, el tema del día de hoy se titula El cielo, el infierno y el purgatorio. ¿Es verdad que hay un cielo? ¿Es verdad que existe un infierno? ¿Es bíblico y es verdad que hay un purgatorio? El día de hoy vamos a levantar el velo acerca de estos 3 puntos, que es muy importante, puesto que hoy en día, desgraciadamente, se ha levantado un movimiento muy grande a través del mundo llamado ateísmo. Entonces, partiendo de esta premisa, nosotros tenemos que dar defensa de nuestra fe con mansedumbre y respeto, según la palabra de Dios. Y lo más conveniente, creo yo, para hablar de estos temas a este tipo de personas es hablar con bases científicas, porque ellos apelan a un razonamiento. Y tenemos que dar razón de nuestra fe conforme al lenguaje que la gente demanda. Sabemos que nuestra mayor autoridad es la bendita palabra de Dios. Pero existe gente que no cree en Dios, muchísimo menos en la Biblia, sino que apelan a un razonamiento lógico. Y me gustaría, Pastor, si nos pudiese ayudar a desarrollar este tema. ¿Existe el cielo? ¿Existe el infierno? ¿Existe el purgatorio? Bueno, en realidad, desde muy pequeños, yo creo que cada uno de nosotros, más en nuestro país, nuestro México, que es un país religioso, desde muy pequeños nos han enseñado que existe el cielo, que existe el infierno y que existe el purgatorio también. Pero vamos a basarnos principalmente en la Biblia. Así es. Claro. Hay una razón importante en lo que acabas de comentar, hermano David, en el aspecto de que una de las preguntas que se nos hace a través de las personas en cuanto a la palabra de Dios, dicen, ¿es que realmente la Biblia es la palabra de Dios?
Es que realmente lo que está escrito ahí lo escribieron simplemente hombres. Entonces hay una forma, hay una manera de que tenemos que conversar y tenemos que asegurar conforme a nuestro propio criterio, pero la gente estará de acuerdo en lo que nosotros vamos a decir. Vamos a tratar de dilucidar esta situación en ese aspecto. Creemos, en lo personal, y la mayoría de las personas de cualquier religión, aún de la iglesia tradicional, creemos que hay un cielo y que hay un infierno. Pero ¿qué dice la palabra del Señor en ese aspecto? Vamos a empezar, por ejemplo, lo que dice la palabra en cuanto al infierno. Tenemos que empezar por partes, y quiero leer una parte de la palabra del Señor que está en Isaías, capítulo 66, en el verso 24, dice la palabra: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, hablando Dios, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominable a todo hombre. No falta quien diga que no existen. No tan solo hay personas que dicen que no existe el infierno de otras religiones, inclusive los científicos. Hay personas que comentan que el infierno, quién ha ido y quién ha regresado. Lo importante no es ir y regresar, sino lo importante es evitar ir a ese lugar. Eso es lo importante, porque también la palabra del Señor nos habla en el Antiguo Testamento varias veces de lo que es el infierno, pero también el Nuevo Testamento nos habla también de lo que es el infierno, hablando el Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, verso 5, dice la palabra que, hablando del Señor Jesús, que tengamos temor, tengamos miedo de aquel que puede quitar la vida y el cual tiene poder para enviar también el alma al infierno. El creer en Jesús es creer que realmente lo que Él dijo es una realidad, es una verdad. Si no creemos en Jesús, entonces la Biblia no ha sido escrita más que simplemente por hombres, pero está aún científicamente comprobado que la Biblia, científicamente estoy diciendo, comprobado que la Biblia es una gran verdad. Hay comprobación general por científicos, por personas letrados, que la Biblia es verdad y que la Biblia ha sido constituida palabra de Dios. Así es. Como dato científico, me gustaría comentar lo siguiente. Existe dentro de las universidades, las escuelas, una materia llamada ciencias sociales o historia de la humanidad. Si vamos a comprobar que el cielo y el infierno es real, tenemos que irnos a estas materias. Estas materias dan credibilidad y respaldan los escritos de ciertos historiadores. Estamos hablando de Flavio Josefo, de Tácito, de Herodoto y muchos más, que vivieron contemporáneamente a los tiempos de Jesús. Así es. Ahora, si la ciencia avala los escritos de Flavio Josefo, de Tácito, de Herodoto y de otros historiadores más, vamos viendo qué fue lo que dijeron ellos. Ellos argumentan que hace 2000 años hubo un hombre que caminó sobre esta tierra, que tenía ciertas cualidades que ningún ser humano podía tener. Este hombre resucitaba muertos, sanaba leprosos, y lo más impresionante de que principalmente estos tres historiadores comentan que la palabra que este hombre daba era veraz, estaba respaldada con un testimonio. Ahora, si nos vamos a la palabra de Dios nos enseña, hablando de Jesús, que en sus labios no se halló mentira. Por tanto, el personaje que estos hombres historiadores hablan, concuerdan con lo que dicen las Sagradas Escrituras. En sus labios no se halló engaño. Ahora, ¿de qué fue de lo que más predicó Jesús? Arriba del 50% de sus predicaciones fue del infierno. Y si Jesús lo dijo, según los historiadores, es verdad. Ahora, vemos en los evangelios que recurridamente el Señor Jesús, cuando da un mensaje, una parábola, muy generalmente dice que
las personas que no se alineaban al pensamiento de Dios, su lugar sería un lugar de tormento, de llanto y de crujir de dientes, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Entonces, si los historiadores dicen que Jesús, todo lo que hablaba era verdad y concuerda con el Evangelio, quiere decir que la ciencia, de una manera indirecta, porque muchos científicos no quieren creer a la verdad, pero muchos otros sí. Hay dos grupos ahí, pero lo que no importa, aquí lo que no importa son cuál grupo dice sí, cuál grupo dice no, sino qué dice la ciencia. La ciencia avala lo que estos historiadores escribieron, y estos historiadores hablaron mucho de Jesús, diciendo lo que este hombre dijo, o las palabras que él decía siempre eran verdad. Y Jesús habla más del infierno que cualquier de otra cosa. Ahora, el que Jesús haya hablado más del infierno no significa que no habló del cielo. Jesús dijo, en la morada de mis padres muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no se los dijese. Voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, también vosotros estén conmigo. Ahora, hay una parte bien interesante dentro del Evangelio de San Lucas capítulo 16. Aparece una historia llamada el rico y el Lázaro. Jesús, mucha gente dice, en la historia del rico y el Lázaro no hay credibilidad porque es una parábola. Vamos viendo que es una parábola y que es una historia real. Una parábola es una ilustración para demostrar una verdad absoluta de algo. Pero un narramiento histórico da nombres, y no de un personaje, de más de dos. Y si analizamos el estudio, las palabras de Jesús en el pasaje del rico y de Lázaro, nos vamos a dar cuenta que no solamente habló de Lázaro, habló también del padre de la fe, de Abraham. Y todo el contexto nos enseña a nosotros que es un hecho verídico. Y en este pasaje nos habla de uno de los cielos o uno de los paraísos del seno de Abraham. La gloria se abre cuando Cristo resucita y asciende a los cielos. En la predicación de Pedro, Pedro saca las llaves que Jesús le da, que es la predicación, y les dice: arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan el Señor tiempos de refrigerio. Dice la Biblia que en el primer sermón se convierten, no recuerdo si 3,000 o 5,000, pero se convierten en multitud por la predicación de Pedro. El reino de los cielos fue abierto. Cuando Jesús resucita, dice que es el primogénito de entre los muertos, y que cuando Él asciende se lleva a las primicias. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente cuando moría en el Antiguo Testamento no iba al cielo, iba al seno de Abraham. Y frente al seno de Abraham estaba lo que es el infierno, según el relato del rico y del Lázaro. Por tanto, la historia, al avalar a estos escritores, está avalando las palabras de Jesús. Y si Jesús habló del cielo y del infierno, quiere decir que esto es real. Así es, creo que el tema de la muerte y todo lo relacionado a ello es un tema de mucha curiosidad para todas las personas. Aunque hay quien dice que no existe vida después de la muerte, pero en realidad es una mínima cantidad de las personas que piensan esto. La mayoría de la humanidad creemos que existe un lugar después de la muerte. Y hablando del infierno, ¿qué significa infierno? La palabra infierno viene de una palabra del latín que significa lugar inferior. Hay personas que niegan la existencia del infierno, malinterpretan las citas de la Biblia, en este caso la historia del rico y Lázaro, que muchos lo tienen como parábola. Pero la Biblia nos dice incluso que Jesús fue a ese lugar. Dice la Biblia en Efesios 4, del 8 al 10, que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra. Jesús mismo, quien más predicó, como tú lo decías, David, hace un momento, del infierno, Él bajó y estuvo en aquel lugar. Entonces es la evidencia más clara de que tal lugar sí existe. Y porque Jesús fue la persona que más tuvo que hablar del infierno. Si leemos el Antiguo Testamento no vamos a encontrar una idea muy clara, muy definida de este lugar, porque era algo que no se conocía a cabalidad. De tal manera que cuando Jesús viene a la tierra había variedad de pensamiento dentro del pueblo judío sobre tal lugar. Estaban los saduceos, estaban los fariseos, había confusión en cuanto a ese tema. Entonces Jesús lo que hace es aclarar la idea de acuerdo a lo que estaba escrito en los profetas, en la Biblia. Por eso es el que más enseña sobre este tema. Y dice Efesios 4, 8 al 10, que Él, el mismo que subió por encima de todos los cielos, Él mismo
es el que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Y no está hablando del sepulcro, porque a Jesús no lo sepultaron como nosotros lo conocemos hoy en día. Jesús lo introdujeron dentro de una cueva. Entonces no podemos decir que está hablando del sepulcro. Dice a las partes más bajas de la tierra, y la Biblia nos aclara a qué fue Jesús a ese lugar. A arrebatarle a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Dice la Biblia, predicar a los espíritus encarcelados. Así es, nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. Pinto, el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa Mazatlán en línea? Pues ¿dónde más? Mazatlán está cambiando. Pronto, no solo contaremos con el malecón más largo del mundo, sino también uno de los más atractivos. Nuestro faro no solo será el faro natural más alto, contará con nuevos retos, miradores e incomparables vistas panorámicas. Somos el único destino histórico de playa y nos estamos preparando para ser mejores, para que tú y tu familia puedan gozar de un mejor Mazatlán. Un Mazatlán bendecido por la naturaleza, pero también por su gente. Gente que hoy trabaja para recibirte con los brazos abiertos, para que en tiempo récord disfrutes de una mejor ciudad. En Plaza Sendero encuentras de todo. Tiendas departamentales, restaurante, área de juegos para niños, boutiques, zapaterías, cine y mucho más. Ven con toda tu familia a Plaza Sendero, donde tú y tu familia son lo que más queremos. Plaza Sendero. Hoy es un día especial, hay mucho por celebrar. El mejor lugar es donde estamos tú y yo. Durante todo el día, es contigo con quien quiero estar. Panamá, sabor con amor. La aplicación Ecotaxis Rojos te permite solicitar el servicio en cualquier momento y a cualquier hora. Es muy sencillo. Solo tienes que descargar la aplicación disponible en iOS y Android. Regístrate y listo. Ahora puedes pedir el servicio de Ecotaxis Rojos desde cualquier parte de Mazatlán. Selecciona tu destino y revisa tu tarifa a pagar. Así de sencillo es viajar en Ecotaxis Rojos. Te invito, el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa Mazatlán en línea? Pues ¿dónde más? Estamos a Levantando el Velo. Regresamos del corte. Le invitamos a que si este programa está bendiciendo su vida, le dé like y lo comparta. Evangelice. Es importante. Pastor Abraham, ahorita mi compañero Omar, también usted en su momento nos estuvo hablando algo del infierno. Yo quise tocar la parte científica, la parte histórica, qué es lo que las ciencias sociales avalan acerca del cielo y del infierno. Pero me gustaría escuchar su opinión acerca del cielo. Ya vimos con el hermano Omar que el infierno ha venido siendo revelado poco a poco desde el Antiguo Testamento hasta que llega la luz completa en los evangelios y en las cartas pastorales. Pero ahora me gustaría saber su opinión acerca del infierno, del cielo. Bueno, sabemos que el cielo, así como el infierno es una realidad, es obvio que el cielo también es una realidad. Sí. Así como existe el mal, existe el bien. Así como existe
las fuerzas oscuras del diablo, pues, también existe nuestro Dios eterno. Entonces, así como existe el infierno, obviamente tiene que existir el cielo. Pero ¿qué es el cielo? Podríamos preguntar primeramente, ¿qué es el cielo? ¿Cómo nos imaginamos nosotros el cielo como personas, como hijos de Dios, o bien como aún cuando no se es hijo de Dios, cómo se imagina uno el cielo? El cielo, lo que es realmente, es una ciudad. Conforme a la palabra del Señor, ¿cierto? Es únicamente una ciudad. Cierto. Y una ciudad donde viviremos para siempre, una ciudad donde viviremos por toda la eternidad, pero es la ciudad llamada la Nueva Jerusalén, de la cual nos está hablando la palabra de Dios. Porque una de las cosas principales, mi propio punto de vista es que si le preguntamos a una persona dónde va a pasar la eternidad, dice que yo voy a pasar la eternidad en el cielo. ¿En dónde? Allá arriba. Y no es allá arriba. Si nos vamos conforme a la palabra del Señor, no dice la palabra de Dios que dice que estaremos en la Nueva Jerusalén, pero no dice que la Nueva Jerusalén se queda allá arriba, sino que la Nueva Jerusalén baja. Pero aquí lo más importante es, el cielo es realmente una ciudad donde nosotros vamos a vivir. El libro de Apocalipsis nos revela, nos dice precisamente de qué manera que es la Nueva Jerusalén, cómo está constituida, cómo está construida. Ese es precisamente el cielo, el lugar donde el Señor nos ha prometido estar. Hablando de las moradas. Hablando de las moradas, precisamente de lo que comentabas, citando esa parte de la palabra de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, dijo el Señor. Por lo tanto, se dice también por otra parte que en el cielo veremos a nuestros familiares. Cosa falsa. No vamos a ver a nuestros familiares, porque no hay una respuesta bíblica principalmente que nos diga que nosotros vamos a ver a nuestros familiares. No vamos a ver a las personas de nuestra propia familia. Probablemente sí, probablemente es algo que no tiene una respuesta bíblica, pero de que existe el cielo, existe el cielo. Es una realidad, y no es tan solo el espacio, el infinito que volteamos a ver y lo vemos azul. No es de ese cielo que está hablando la palabra del Señor, sino que está hablando de un tercer cielo, de un lugar en el cual está habitando el Señor, donde llegó Jesucristo a sentarse a la diestra del Padre y además ser adorado, ser alabado juntamente con todos esos ángeles que están adorando y alabando al Señor. Eso dice la palabra de Dios. Me llama mucho la atención. Se dice comúnmente, cuando yo me muera, voy a ver, como usted lo comenta, voy a ver a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, pero créame que estar en la presencia de Dios, si es que logramos entrar al cielo, no voy a perder mi tiempo viendo a mis familiares, estaré anonadado viendo la hermosura del Rey de Reyes y Señor de Señores, en primer lugar. En segundo, decimos, mucha gente tiene el concepto, la idea de que el cielo es lo que vemos aquí, pero la Biblia no solamente menciona un cielo, menciona 3 cielos. Así es. El primer cielo es lo que nosotros vemos de color azul. El segundo cielo es lo que está arriba de lo que nosotros vemos llamado estratosfera. La estratosfera es el segundo cielo. Según la Biblia es donde se mueven los principados, las huestes de maldad, y donde hay luchas entre ángeles del Señor y ángeles de Satanás. Inclusive Satanás se mueve mucho por esos aires, el príncipe de los aires, dice la palabra de Dios. Y por encima de la estratosfera está lo que es el lugar donde está el trono de Dios. Porque Dios no solamente está allá, Dios, según la Biblia, también está en la tierra, en el cielo y en todo lugar. La presencia de Dios inunda el universo entero. Claro. Pero el trono de Dios es el que está en el tercer cielo, junto con la Nueva Jerusalén. Por tanto, cuando la Biblia se refiere al cielo, no se refiere a lo que nosotros vemos cuando miramos arriba, vemos las nubes y el color azul. Ese no es el cielo al cual la Biblia se refiere. Tampoco es la estratosfera donde andan los planetas, asteroides. Tampoco se refiere a eso. Se refiere a un lugar superior a donde nadie puede entrar, a menos que Dios lo permita.
Hermano Mar. Claro que sí. Y creo que más que el infierno, si algo un poco más complejo de explicar, creo que es el cielo. Cierto. De hecho, Pablo lo menciona como un lugar donde hay cosas que no les ha dado al hombre expresar. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido a corazón de hombre. Son cosas tan complicadas hablar del cielo. Y alguien dijo una vez, en una ocasión, entendemos muy poco de la vida, imaginémonos de la muerte. Creo que más complicados todavía. Hablando acerca del cielo como una ciudad, como una patria, el mismo Pablo lo aclara en una de sus epístolas. Filipenses 3:20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Hebreos capítulo 11, el versículo, vamos a ver, el versículo 9, hablando de Abraham, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Está hablando de la ciudad celestial, de la Jerusalén celestial. Y realmente hay demasiados versículos donde la Escritura nos dice que existe un cielo, un lugar donde pueden ir aquellas personas que han abrazado la fe en Cristo Jesús. El mismo Pablo lo decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 6, dice: así que vivamos confiados siempre, sabiendo que en tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El versículo 8 dice: más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, hablando de cuando morimos, y presentes al Señor. Alguien ha dicho en algunas ocasiones, he escuchado, que el tercer cielo tiene que ver con otra dimensión. Pudiese ser cierto, estamos en una tercera dimensión nosotros, pero la dimensión donde está el Señor, o donde estas personas comentan, tiene que ser una dimensión por mucho superior a una cuarta, quinta, sexta, no lo sé. Pero si el Señor está en una dimensión diferente a la nuestra, tiene que ser una dimensión muy elevada, porque arriba de esa dimensión ya no hay nada. Y es una verdad. Cristo vino y dio su vida por usted y por mí, para que una vez que partamos de este cuerpo, estemos toda una eternidad con Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la vida, dice. Jesús dijo con palabras propias: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es. Voy a citar también una parte de la palabra en la que está en Isaías capítulo 66. En el primer versículo dice: Jehová dijo así, el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? El cielo es el trono de Dios. El cielo es el lugar donde vive Él. El cielo es donde Él está habitando en forma general, podríamos llamarle de cierta manera. No es que únicamente Él habita ahí. Hay una habitación general, pero el cielo en sí es el trono del Dios Santo y Poderoso. Vamos a llamarlo así antes de irnos al corte. Las oficinas generales están ahí arriba. Bueno, Sí. Nos vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos a Levantando el Velo. Invito el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa Mazatlán en línea? Pues ¿dónde más? Ecotaxis Verdes, sirviendo al bello puerto de Mazatlán, con unidades cómodas y equipadas. Contamos con conductores certificados por nuestras autoridades. Llámanos al 986-1111, WhatsApp 6691-115205. Utiliza nuestra aplicación Taxify. Ecotaxis Verdes, 986-1111, sirviendo a Mazatlán desde 1938.
Del 7 al 31 de julio, Oaxaca y su Guelaguetza presenta en la Plazuela Zaragoza. Música, danza, canto tradicional, poesía, exhibición de danzón, exposición y venta de atuendos típicos, artesanías y comida típica de Oaxaca. Además, actividades artísticas a partir de las 6 de la tarde, taller de danzón y taller de papalotes para todo público. Te esperamos en la Plazuela Zaragoza de 9 de la mañana a 11 de la noche. La entrada es libre. Gobierno de Mazatlán y Cultura invitan. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Sinaloa Sur. Por un Mazatlán mejor. Las nuevas glorietas garantizan el flujo continuo del tráfico vehicular. Con el embellecimiento y preservación del centro histórico, logramos obras de plusvalía para un mayor desarrollo del puerto. Cocos Beach, buen ambiente, exquisita cocina y la mejor música. Jueves, la voz de Tania Carrú. Fines de semana latinos. Y los domingos, arma la increíble en familia con los brincolines acuáticos. Cocos Beach, la combinación perfecta para ti. Para tu ceviche, para tus frijolitos puercos, para lo que quieras, tostaditas blancas, horneadas, light, totopos y mucho más. Cómprala en tu abarrote favorito. Tostaditas blancas, pedidos al 980-8881. Producto 100% sinaloense. Este lunes 31 se levantará el velo en ¿Qué pasa en Mazatlán por línea? 4 de la tarde, levantando el velo. Espéralo. Estamos a Levantando el Velo. Regresamos, venimos del último corte, ya entramos en la recta final. Y Pastor Abraham, hermano Omar, hemos hablado acerca de las evidencias científicas que comprueban la veracidad del personaje Jesucristo. Claro. Hemos analizado a través de la ciencia la veracidad de las palabras de Jesucristo. Hemos analizado y hemos visto que Jesús fue quien más predicó del infierno, también habló bastante del cielo, y que por causa de nosotros, para que estemos en ese cielo, es que vino a dar su vida por nosotros. Claro. Y por último nos queda ver el purgatorio. Me gustaría, antes de hablar un poco de dónde viene todo este concepto, que nos dice su opinión acerca del purgatorio. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Qué tiene que decirnos del purgatorio? Prácticamente sabemos que no es bíblico. No aparece la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No aparece de ninguna manera la palabra purgatorio. Ni siquiera nos da la intención, ni siquiera la intención de que se lleve a cabo lo que se comenta, lo que se dice, lo que es el purgatorio. Porque ¿qué es lo que se dice? Se dice que el purgatorio es el lugar de purificación para aquellos que no pagaron totalmente sus pecados en vida. Y la palabra del Señor en ningún momento nos dice que nosotros tenemos que pagar el pecado, porque el pecado ya está pagado por el sacrificio de Jesús. Y no tenemos en ninguna manera ningún lugar donde ir a pagar ningún pecado, puesto que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, es entonces que los pecados son borrados, son echados tras la espalda del Señor para nunca acordarse más de ellos, conforme dice la palabra de Dios. El purgatorio de ninguna manera existe en la palabra de Dios. Ahora, no solamente perdona los pecados del pasado, sino del presente y del futuro, porque la sangre de Cristo tiene poder, y abogado tenemos para con el Padre. Y también dice que podemos allegarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar ayuda para el oportuno socorro. Hermano Omar. Claro que sí, de acuerdo al concepto del purgatorio, es un lugar de purificación, eso es lo que
que significa. Es una estancia temporal hasta que la persona pague por sus pecados, con la ayuda de sus familiares también, de acuerdo a la enseñanza del purgatorio, pero pues la Biblia nos enseña otra cosa muy distinta. Veamos el pensamiento que tenía respecto a lo que se conoce como purificación uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, y el apóstol Juan. En la tercera carta del apóstol Juan, capítulo 3, el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nuestra purificación está en abrazar la esperanza en Jesucristo. En eso se encuentra nuestra purificación. No nos está diciendo el apóstol Juan que muriendo y yendo a un lugar de purificación, yendo a un purgatorio. No, nos dice, teniendo esta esperanza, se purifican ustedes mismos, así como Él es puro, por medio de la fe. Y esto es un regalo de gracia también. La Biblia no nos habla de un lugar al cual tenemos que ir a pagar el pecado. Tan cara era la deuda que el ser humano no podía pagarla y tuvo que venir Cristo. Y eso es la gracia de Dios. Es que si existiera el purgatorio, nadie iría al infierno. Así es. En lo absoluto no habría ninguna necesidad, porque entonces en el purgatorio se pagaran prácticamente todos los pecados que hayamos cometido en nuestra vida, en este mundo. Y también de acuerdo a pensar en el purgatorio, no hay una esperanza de salvación o una seguridad que la persona pueda tener, decir yo soy salvo. ¿Por qué? ¿Qué persona sabe cuándo va a salir de ese lugar de acuerdo a la creencia? Entonces en el purgatorio no hay una seguridad de la salvación, de ir al cielo. No existe tal seguridad. Yo pienso que para poder desentrañar todo esto, tenemos que irnos a la historia y analizar qué es el regalo, el don inmerecido de Dios. Es la salvación del alma del hombre. Y esta es gratuita. Sí, es gratuita. Es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Así es. Ahora, esta idea del purgatorio agrede tremendamente a la obra expiatoria de Cristo. Porque si es como la iglesia tradicional lo presenta, entonces en vano murió Jesús y hubiese casi plasmado la frase de Chuy Olivares dentro del Evangelio. Chuy Olivares dice, si el purgatorio fuese real y cada quien pudiese salvarse por méritos propios o pagando una condena, el mismo Señor Jesús, estando en su trono de gloria, no hubiera venido a este mundo, sino que hubiera dicho, sálvese quien pueda. Ahora, ¿cómo es de que este dogma llega a la iglesia tradicional? Bien, tenemos que remontarnos a la historia, donde por primera vez nace este concepto. Tenemos que irnos con Platón. ¿Quién fue Platón? Platón fue alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Él fue Platón. Estamos hablando en el siglo IV antes de Cristo. Platón tenía una mentalidad dualista. Él decía, existe un mundo de las ideas y existe un mundo terrenal. Y existen demonios llamados Demurgo o Demiurgo, que son los responsables de tomar almas del mundo de las ideas y plasmarlas en un cuerpo lleno de imperfecciones. Y es como, según la mentalidad de Platón, está usted aquí lleno de imperfecciones, igual que mi hermano Omar lleno de imperfecciones, igual que su servidor y usted que nos ve. Ok. Cuando el cuerpo muere, según Platón, para que el alma que fue tomada del mundo de las ideas regrese al mundo de las ideas, tiene que pasar un proceso de purificación. Porque cuando el alma es tomada por el demonio Demiurgo y es introducida en un cuerpo humano, Platón siempre dijo, el cuerpo humano está lleno de imperfecciones y cuando el alma entra dentro del cuerpo humano, el alma se contamina. Por tanto, el alma contaminada no puede regresar al mundo de las ideas porque el mundo de las ideas es un mundo perfecto. ¿Qué tiene que hacer? Irse a un lugar de purificación. Ahora, ¿cómo es que llega a la iglesia tradicional esa idea? Bien, Agustín de Hipona, en el siglo IV, él
empieza a estudiar a Platón. Y entonces Agustín de Hipona dice, es verdad lo que Platón dice, el alma no puede ascender al cielo después de muerta, tiene que pasar un tiempo de purificación. Y a mí me extraña mucho que Agustín de Hipona haya llegado a ese razonamiento, puesto que Agustín de Hipona conocía la palabra. Pero la cosa no queda en Agustín de Hipona, sino que siglo y medio más tarde llega sistemáticamente el primer papa, Gregorio Magno, Gregorio el Grande. Y este hombre estudiaba mucho a Agustín de Hipona. Entonces, así como Agustín de Hipona le dio la razón a Platón, Gregorio le da la razón a Agustín de Hipona. Entonces, ya en el 593, Gregorio el Grande oficializa como dogma oficial de la Iglesia Católica Romana la doctrina del purgatorio. Ahora, esto se distorsiona cada vez más, es como una bola de nieve, que comenzó con Platón en una idea de corte griego, y tomemos en cuenta que es de Grecia donde nacen la filosofía y la mitología. Por tanto, el resultado siempre tiene que ser paganismo. Por tanto, hablar del purgatorio es hablar de paganismo, porque no es bíblico. De hecho, Dios no inventa el agua tibia. Dios inventa el agua fría y hace el agua caliente. Dios abomina el agua tibia, los términos medios. Hay cielo e infierno, el purgatorio es un término medio. Eso es una abominación delante de los ojos de Dios. Porque tenemos en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué sucede ya cuando muere el Papa Gregorio y queda oficializada la doctrina del purgatorio? Bueno, pues esto aumenta la avaricia de otros papas que llegan al cargo, y no falta el genio, no recuerdo ahorita el nombre del papa, lo estaremos mencionando en otro programa, pero llega alrededor de 1000 años después un papa que dice, pues si ya tenemos la doctrina del purgatorio, pues ahora metamos como doctrina las indulgencias, y con eso recaudamos fondos para crear la Basílica de San Pedro, y que tenga tanto poder, tanta majestuosidad, que nadie llegue a pensar, al ver tan grande y fastuoso edificio, que nadie llegue a dudar que nosotros somos la religión oficial, la religión verdadera, en base a lo que el ojo humano ve, la fastuosidad. Entonces, es de ahí, de la recaudación de las indulgencias, que se empieza a hacer de un gran poderío, ya no solo religioso, sino político, económico y social. Y esto ya es tema para analizarlo en otro programa. Estaremos viendo en otro programa el tema de las indulgencias y veremos a Martín Lutero. La iglesia tradicional nos llama protestantes a mucha honra, porque con Martín Lutero es que nosotros protestamos de la mercadería y del comercio que estaban haciendo, queriendo, según ellos, salvando almas del purgatorio, cuando el purgatorio no existe. Creo que nos están comentando que estamos a punto de despedirnos. Pastor Abraham, palabras antes de despedirnos. Sobre el hecho de simplemente con un complemento, en la sesión 25 del 4 de diciembre de 1563, la Iglesia Católica establece como dogma que el purgatorio existe. Fue la Iglesia. Y en la sesión 14 certificaron que nuestros pecados son perdonados primero por la sangre de Cristo y segundo por el sacramento de la reconciliación. Situación que únicamente sabemos que los pecados son perdonados únicamente por medio de la sangre de Cristo. No hay más. Así es. No hay más, absolutamente. Así es, hermano Mark. Creo que sí, pues el tiempo nos ha ganado, creo que hay mucho de qué hablar relacionado a estos temas, hay muchísimo, el tiempo no nos alcanzaría, pero la mejor recomendación es que usted vaya a la Biblia, que es la palabra de Dios, en la cual no hay engaño. Consulte la Biblia y no hagamos caso a lo que la gente dice o a que la gente cuenta, sino nos lo sustenta con la Biblia, que es la santa palabra de Dios. Así es, de hecho, hablando de este tema, mañana estará con nosotros el presbítero Federico Pérez, y estaremos tocando precisamente ese tema, la veracidad de las Santas Escrituras. El mensaje es este: vuélvase a Jesús, arrepiéntase de sus pecados, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Hasta la próxima, Dios les bendiga. Ha llegado el tiempo de despedirnos. Agradecemos en todo lo que
programa Levantando el Velo. Lo esperamos aquí de lunes a viernes a la misma hora, donde estaremos levantando el velo hasta el próximo programa. Pinto, el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa Mazatlán en línea? Pues ¿dónde más? Cocos Beach, buen ambiente, exquisita cocina y la mejor música. Jueves, la voz de Tania Carrú. Fines de semana latinos. Y los domingos, arma la increíble en familia con los brincolines acuáticos. Cocos Beach, la combinación perfecta para ti. El mejor restaurante de comida campirana en Sinaloa está en El Quelite, en el Mesón de los Laureanos. Nos distinguimos por nuestro rico sabor en todos nuestros platillos. Siempre los mejores ingredientes para garantizar un sabor exquisito. Ven y disfruta con la familia, además de los platillos típicos de la región, bailables, mariachi en vivo, juego de ulama y mucho más. Bienvenidos al Mesón de los Laureanos. Hoy es un día especial, hay mucho por celebrar. El mejor lugar es donde estamos tú y yo. Durante todo el día, es contigo con quien quiero estar. Panamá, sabor con amor. La aplicación Ecotaxis Rojos te permite solicitar el servicio en cualquier momento y a cualquier hora. Es muy sencillo, solo tienes que descargar la aplicación disponible en iOS y Android. Regístrate y listo. Ahora puedes pedir el servicio de Ecotaxis Rojos desde cualquier parte de Mazatlán. Selecciona tu destino y revisa tu tarifa a pagar. Así de sencillo es viajar en Ecotaxis Rojos. En Plaza Sendero encuentras de todo. Tiendas departamentales, restaurante, área de juegos para niños, boutiques, zapaterías, cine y mucho más. Ven con toda tu familia a Plaza Sendero, donde tú y tu familia son lo que más queremos. Plaza Sendero. Te invito, el desmaye de la Comalle, lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche. ¿Por qué pasa